Buenos días, hermanos. Es una alegría estar con ustedes esta mañana. Hagamos una oración una vez más. Encomendémonos delante del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que tú nos concedes. Gracias porque hemos podido celebrar una vez más la cena del Señor, hacer memoria de la vida, de la muerte y del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos conceda el oír tu voz, el tener nuestros oídos atentos para recibir tu palabra, que por el poder de tu Espíritu Santo esa palabra pueda arraigarse en nuestro corazón y llevar fruto para tu gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para oír tu palabra y para recibirla y guardarla en él. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. En Éxodo capítulo 19, versículo 3. Éxodo 19, 3. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a leer también en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y después el versículo 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 9 ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora leamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 5, versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7, versículo 15, 14 y 15. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ahora el capítulo 20. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y ahora, finalmente, el 21, versículo 3, perdón, 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hasta ahí. Muy bien. Ustedes habrán notado que el común denominador de la mayoría de los versículos que leímos es que es el propósito de Dios de tener un pueblo un reino, como dice también en Apocalipsis, de sacerdotes. Porque cuando Apocalipsis dice reyes y sacerdotes, en el capítulo 1 y el 5, la traducción más exacta es un reino de sacerdotes, porque está tomado de aquel pasaje del Antiguo Testamento que leímos al principio, en Éxodo. ¿Recuerdan cómo dice Éxodo? Dios, antes de dar la ley, cuando el pueblo de Israel se reúne en el monte Sinaí, en el capítulo 19, llegan a los pies del monte Sinaí, entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que Él los tomó en alas de águila, es decir, el Señor los rescató, los redimió, los sacó de Egipto poderosamente y los trajo hasta ese monte. ¿Para qué? Para que fuesen una nación especial, un pueblo especial, único en la tierra, es decir, un reino de sacerdotes. Y entonces esa idea fundamental del libro de Éxodo aparece luego en el Nuevo Testamento, en los pasajes que leímos. En Primera de Pedro, cuando Pedro nos dice que nosotros somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Observe que en todos los pasajes que leímos, adicionalmente siempre está la idea de que lo que nos constituye sacerdotes es que Dios nos ha rescatado, nos ha redimido para ser ese pueblo de sacerdotes. En Éxodo se le dice a la nación de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, los rescaté de Egipto. Ese es el sentido de redimir y rescatar. Pero los rescató pagando un precio, ¿no? Porque es un rescate que se obtiene a través del pago del precio. Él nos rescató pagando el precio de nuestro rescate o de nuestra redención. Yo los saqué de Egipto en alas de águila. Después vamos a profundizar más en el significado de la redención, pero Dios les está diciendo: yo los tomé de Egipto, los rescaté, los redimí. ¿Para qué? Para que fuesen un pueblo santo, una nación santa y un reino de sacerdotes. Presta atención a eso. En otras palabras, ¿para qué nos redimió el Señor? Para que fuésemos un reino de sacerdotes. Y esa es la misma idea que luego aparece en Primera de Pedro. Vosotros pues sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido o rescatado, lo mismo, comprado, adquirido, rescatado por Dios. Otra vez la idea de la redención. ¿Rescatados para qué? Para ser esa nación santa, ese pueblo especial, ese pueblo único en la tierra, un reino de sacerdotes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podríamos resumir entonces todo esto? Usted ve el Apocalipsis, los dos pasajes que leímos primero, dice exactamente lo mismo. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez, nos rescató, nos redimió, nos libertó del pecado. ¿Para qué? Y nos hizo un reino de sacerdotes, para que fuésemos un reino de sacerdotes. Y esta es una idea que, sobre todo el libro Apocalipsis, como ustedes se dan cuenta, repite una y otra vez. No aparece solo una vez, sino varias veces. De hecho, culmina la visión final de Apocalipsis con la misma idea. Observe el capítulo 5, ya lo dijimos, cuando se habla del sacrificio de Cristo, el Cordero, como inmolado, y entonces cantan los ancianos delante del trono, cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, otra vez, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. ¿Se da cuenta la misma idea? Tú nos redimiste, tú nos rescataste con tu sangre. ¿Para qué? Para ser un reino de sacerdotes. Observe ahora el capítulo 7. Ya lo leímos. Aquí necesitamos un poco fijarnos con más atención. Dice el 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes.
porque el ángel le pregunta a Juan en la visión, esta gran multitud de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Entonces él le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta que es la misma idea? El Cordero inmolado, la sangre derramada, el sacrificio de Cristo, la redención. ¿Cuál es el efecto? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahora necesitamos atender o profundizar un poquito para entender cuál es la relación con lo que hemos visto antes. Fíjese que lo primero dice es que le sirven en su templo, y el templo era el lugar donde servían los sacerdotes. Pero más interesante aún es que la palabra servir, que se traduce aquí como servir en griego, es latreio o latría, que significa también adorar, y que se refiere específicamente en el griego al culto que los sacerdotes ofrecían a Dios, o a la adoración que los sacerdotes ofrecían, o a sus dioses paganos, o al verdadero Dios. En Hebreos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, esta palabra siempre se traduce como rendir culto a Dios. Por lo tanto, aquí es latría o latreio, y de ahí viene la palabra idolatría, que es adorar un ídolo, o dar adoración, la adoración que solo le pertenece a Dios, a un ídolo. Entonces, servir aquí es servir en el sentido cultural, que es el servicio de adoración que prestan los sacerdotes. Y por eso dice, le sirven cada día en su templo, se refiere al servicio específicamente sacerdotal. Ahora, observe después en Apocalipsis, en el milenio, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, los que resuciten en la primera resurrección, y reinarán con él 1000 años. Otra vez la misma idea. Ahora, hacia el futuro, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y el último versículo que leímos, el 22, y no habrá más maldición, y aquí es la visión final de la gloria de Dios y de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y se dice que en ella dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pero la palabra servir ahí es la misma que aparece en el capítulo 7. Es el servicio cultural, es el servicio sacerdotal. Entonces, ¿se da cuenta usted que la idea general es que Dios nos redimió para qué? Para que fuésemos un reino de sacerdotes. Y no es solamente para un servicio en este tiempo, en esta época, por decir así, de la historia humana, sino que es un servicio eterno. Es para que eternamente seamos sus siervos, sus sacerdotes, y les sirvamos. Entonces, la idea del sacerdocio es una idea que tiene que ver con el propósito de Dios en la creación del hombre. Él nos creó para que fuésemos sus siervos, para que le sirvamos. Servir a Dios significa cooperar, colaborar con Dios, ser colaboradores de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre fuese su colaborador, su cooperador, cooperase con Dios en el cumplimiento y en el desarrollo de su propósito, de su voluntad y de todos sus planes. Para eso nos creó, para cooperar con Él. Y la idea central en la escritura de la cooperación con Dios es el sacerdocio. O sea, la idea que expresa en plenitud ese servicio que Dios espera de los hombres es la idea del sacerdocio. Entonces, en ese sentido, el sacerdocio está íntimamente ligado a el servicio, o es la expresión completa o más plena, o el significado más pleno del servicio a Dios se cumple en la idea del sacerdocio. Por eso la Escritura dice un reino de sacerdotes. Cuando usted lee la historia de Israel, se da cuenta que en estricto rigor no todos llegaron a ser sacerdotes en Israel, pero el propósito original de Dios es que toda la nación fuese un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que ocurrió es que debido al fracaso, a la rebelión, a la desobediencia de Israel, finalmente solo una tribu fue separada para el sacerdocio, la tribu de Leví. Pero originalmente, el corazón de Dios, en la mente de Dios, estaba el que toda la nación fuese un reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué quiere decir sacerdotes? La palabra, cuando escuchamos la palabra sacerdote, por supuesto, es una palabra que no se usa en la actualidad entre los creyentes, entre los cristianos. Se usa en la Iglesia Católica todavía, pero no entre nosotros. Porque con el tiempo la idea del sacerdocio se asoció a una especie de una casta, un grupo especial de personas privilegiadas, ¿no es cierto?, con algunos privilegios especiales, dedicadas o consagradas especialmente al servicio de las cosas de Dios y separada del resto. Y esa es la idea, ¿no es cierto?, católica del sacerdocio. Una idea que viene también del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también había una tribu y un grupo de personas dedicadas exclusivamente al sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento la idea es distinta. El apóstol
Pedro, ahí en Primera de Pedro, retoma la idea original del Éxodo, de las palabras del Señor en Éxodo 19, y dice que nosotros todos somos un sacerdocio real. No dice que entre nosotros hay un grupo de personas específicamente dedicadas al sacerdocio, sino que todos nosotros somos un sacerdocio real. Y en Apocalipsis dice que Él nos redimió, nos rescató por medio de su sacrificio, de su sangre. ¿Para qué? Para ser un reino de sacerdotes. Todos nosotros. Es por eso que cuando comenzó la Reforma, por allá por el siglo XVI, uno de los gritos de batalla de la Reforma era la restauración o la recuperación del sacerdocio, o lo que ellos llamaban el sacerdocio de todos los creyentes. Que no solo un grupo especial, los llamados sacerdotes de la Iglesia Católica, eran sacerdotes, sino que todos nosotros en realidad somos sacerdotes. Porque el sacerdocio representa la forma más alta y completa de servicio a Dios. Entonces, definamos un poquito. ¿Qué es un sacerdote? Esencialmente, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que representa a Dios. Uno que representa a Dios ante el mundo y uno que representa al mundo ante Dios. Es decir, es aquel que hace la conexión entre el mundo y Dios. Y usted puede ver claramente que esa es la visión original o el propósito original de la creación del hombre. Cuando Dios hizo al hombre, ¿para qué lo creó? Para que fuese portador de su imagen y representase la autoridad de Dios, el carácter de Dios, la mente, la voluntad de Dios en el mundo creado. O sea, un sacerdote. Esa era básicamente la idea original de ellos. El hermano Austin Sparks lo dice así: un sacerdote, para ponerlo en contexto más actual, es uno que toma la mano de Dios y la pone en la mano de los hombres. O sea, es uno que une a Dios con los hombres. Es un mediador. Esencialmente es un mediador. El sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. O en un sentido mucho más amplio, un mediador entre Dios y su creación. Y el hombre fue creado con ese propósito de ser el mediador entre Dios y la creación. Pero puesto que la creación cayó, o el mundo, o el hombre cayó, la humanidad cayó, y junto con la humanidad la creación se corrompió, entonces el sacerdocio cobró un significado adicional. No solo de mediar entre Dios y la creación en términos de la voluntad de Dios, sino también de mediar en el sentido de la reconciliación del hombre con Dios, de la creación con Dios. Por eso aparece el sacrificio como central en la restauración del sacerdocio. Ahora, si usted lee con atención la Escritura, se va a dar cuenta que en el libro de Génesis, los libros de Moisés siguen exactamente este mismo orden. En primer lugar, se revela la voluntad de Dios o el propósito de Dios. En segundo lugar, se revela, en el libro del Génesis, se revela la voluntad de Dios para el hombre, pero está la caída, y el Génesis entonces es la redención. El Éxodo, el libro de Éxodo es la redención. Y después de la redención viene Levítico. ¿Y Levítico qué es? El sacerdocio. Entonces usted se da cuenta, creación, redención, sacerdocio. Porque el propósito de Dios en la creación era el sacerdocio, pero debido a la caída fue necesaria la redención. Y a través de la redención Dios recupera su propósito original y entonces viene el sacerdocio. Sacerdocio, hermanos, entonces significa que todos fuimos creados para servir a Dios. Todos fuimos creados, todos, cada uno de nosotros en particular, y nosotros en general, como la iglesia, como el pueblo de Dios, fuimos creados para servir a Dios. Pero usted va a observar con atención que servir a Dios no es tanto una cuestión voluntaria, como que cada uno se ofrece por su cuenta para servir a Dios, sino que tiene que ver en primer lugar con a quienes Dios llama, a quienes Dios escoge. Es decir, nadie puede servir a Dios por su propia cuenta, sino que solo aquellos que son llamados por Dios pueden servir. Y nadie puede servir a Dios de acuerdo a sus propias ideas, por supuesto, de cómo servir a Dios, sino que solamente en base a los principios que Dios establece para servir. Lo más importante aún, el fundamento del servicio y del sacerdocio es, como muestran todos estos pasajes que hemos leído, es el sacrificio de Cristo, es la redención. Sin redención no hay servicio posible. Sin la redención, sin la obra de Cristo, sin la sangre derramada, no hay posibilidad alguna de servir a Dios. Entonces, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Por qué el sacrificio de Cristo se nos muestra como el fundamento del servicio? ¿Y por qué solo a través de ese sacrificio podemos llegar a ser un reino de sacerdotes, personas que sirven a Dios? Y para eso vamos a ir justamente al libro que nos habla del sacerdocio, que es Levítico.
Ahora, antes de ir a Levítico capítulo 8, antes de ir a Levítico para dar un pequeño contexto de lo que vamos a leer aquí, respecto a los principios que Dios establece para que los hombres puedan servirle, o que nosotros podamos servirle. En Génesis capítulo 4, 8. Antes de ir a Levítico capítulo 8, que habla de la consagración de los sacerdotes, en Génesis capítulo 4 aparece la historia de Caín y Abel. Y observe con atención esto, porque esto es importante para entender luego Levítico 8. Los primeros 7 capítulos de Levítico hablan de las ofrendas. Todos los primeros 7 capítulos son las diferentes ofrendas. Entonces, el orden es que antes del servicio y la consagración de los sacerdotes vienen las ofrendas. Antes de que pueda haber sacerdotes consagrados a Dios, tienen que ser presentadas las ofrendas. Y esas ofrendas están del capítulo 1 al 7. Entonces, vamos a ver por qué las ofrendas van primero y por qué la ofrenda es el fundamento del sacerdocio y de la consagración de los sacerdotes. Capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Observen que en Génesis capítulo 2 se nos dice que cuando Dios creó a Adán, primer hombre, plantó un huerto y lo puso allí en el huerto para que labrara el huerto y lo guardara. Es decir, le dio un trabajo, le dio una tarea, le dio un servicio. Y el servicio de Adán, que Adán debía servir a Dios y cooperar con Dios, por decir así, el primer paso, el primer servicio, su primera tarea como sacerdote de Dios en el mundo creado era labrar el huerto y cuidarlo, protegerlo. Y bueno, ya sabemos, en el capítulo 3 está la caída del hombre, está la rebelión, la desobediencia, el hombre fue expulsado del huerto, pero el mandato de Dios permaneció, el mandato de que el hombre debía servirlo permaneció. Entonces, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y uno de ellos, el primogénito, Caín, siguió el oficio de su padre, es decir, lo que Dios le había mandado a Adán, que era cultivar la tierra. Entonces Caín fue labrador de la tierra, pero Abel fue pastor de ovejas, y los 2 trabajaron, y luego trajeron su ofrenda. Y esa es la parte donde nos vamos a detener. Trajeron su ofrenda. Ambos trajeron algo para presentar al Señor, el fruto de su trabajo, ¿verdad? El fruto del trabajo de Caín, que labraba la tierra, eran hortalizas, lechugas, zanahorias, algo por ahí. Y el fruto del trabajo de Abel eran las ovejas. Las ovejas que parían, ¿no es cierto? Los hijos de los corderitos. Entonces, los 2 trajeron la ofrenda, trajeron su trabajo, su servicio delante del Señor. Pero presta atención, el Señor aceptó la ofrenda de Abel, o recibió el servicio de Abel. Y recuerde que la ofrenda aquí también era un acto de adoración, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando en el contexto del sacerdocio. El servicio sacerdotal es un servicio que se hace en adoración a Dios, en reconocimiento a Dios, es adorar. Por eso, entre paréntesis, a veces la palabra la tría se traduce como servir y a veces se traduce como adorar en la Biblia, porque tiene el mismo significado. Pero el sentido profundo es que el servicio es una forma de adoración, o si se quiere, es la forma en que los hombres adoramos a Dios, sirviendo a Dios. Entonces, ambos trajeron esto en reconocimiento, en un acto de adoración a Dios, ofrecieron su servicio a Dios. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Eso lo que inmediatamente surge, la pregunta que surge, es ¿por qué? ¿Por qué Dios rechazó una ofrenda y aceptó la otra? ¿Será que a Dios no le gustan las papas o las lechugas o las betarragas y le gustan los corderitos?
No creo, ¿no es cierto? No podemos ponernos en esa idea. No es porque a Dios le desagradó en sí la ofrenda, lo que le trajo Caín o lo que le trajo él, en principio. Pero ¿qué hay detrás de esto? Vamos a prestar atención a profundizar un poco en lo que dice el texto para darnos cuenta de qué pasó. Fíjese. Y aconteció andando el tiempo, versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero luego mira lo que se dice de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Se presta atención aquí a la diferencia entre ambos. No se dice que Caín trajo los primeros frutos, solo trajo. Pero de Abel se dice que trajo los primogénitos. O sea, hay una diferencia radical entre los dos. Uno trajo cualquier cosa. Agarró por ahí unas papas, unas lechugas, por ahí, listo, para el Señor. Apurado, lo que sea, algo. Pero el otro se preocupó de separar lo primero. Porque en la Escritura los primogénitos, o los primeros frutos, recuerda que en el Levítico, cuando se habla de la ofrenda del fruto de la tierra, lo que Dios recibe son los primeros frutos. No recibe las primicias, ¿verdad? No recibe cualquier cosa, sino solo las primicias. Porque eso significa reconocer la primacía de Dios en nuestra vida, la preeminencia suya en nuestra vida, que Él es primero y que todo lo que tenemos es suyo. Y que el fruto de nuestro trabajo en realidad es gracia suya, es una bendición suya. Nada es nuestro, todo le pertenece a Él y todo procede de Él. Y por eso cuando Salomón consagra el templo dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Y cómo reconocemos que todo es suyo y que todo viene de su mano? Dándole lo primero, las primicias o los primogénitos. Eso es algo que Caín no hizo. En otras palabras, ¿qué estamos descubriendo aquí del corazón de Caín? Que para Caín Dios no era lo más importante. Porque si hubiese sido lo más importante, ¿qué habría hecho? Le habría llevado las primicias. Pero eso muestra que para Caín las primicias eran suyas. Porque si no se las dio a Dios, ¿con quién se quedó con las primicias? Caín. O sea, Caín pensaba que esto era suyo, le pertenecía a él. Era su mérito, era el fruto de su esfuerzo, era lo que él había logrado por sí mismo y era suyo. ¿Por qué se lo iba a dar a Dios? Y entonces le dio lo segundo, lo tercero, las obras. Observo con atención, Dios no recibe nada que no sea lo primero. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín. Porque a Él le pertenece lo primero. Porque todo lo que tenemos es suyo. Pero aquí entonces ya está actuando el pecado en el corazón humano. Aquí ya vemos la acción del pecado y el fruto del pecado en el corazón humano. Y el pecado nos dice que no necesitamos de Dios, que no necesitamos depender de Dios ni reconocerlo en nuestra vida. Que nuestra vida nos pertenece, que lo que tenemos es nuestro. ¿No nos dice eso el pecado? Y entonces Caín no le dio a Dios, porque pensaba que esos frutos eran suyos. ¿Por qué se los iba a dar a Dios? Ahí está el corazón de Caín. Pero Abel, a diferencia de su hermano, llevó los primogénitos. ¿Qué estaba haciendo Abel entonces? Haciendo todo lo contrario, reconociendo que todo lo que tenía era de Dios. Y que si él recibía algo, venía de Dios. Y que su capacidad de trabajar, de crear, de producir, venía de Dios. Y por lo tanto le pertenecía a Dios. Y consagró a Dios los primogénitos, se los dio a Dios. Ese es el primer elemento. Y esa ofrenda sí Dios la recibe. Pero hay un elemento más profundo aquí todavía. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y que estando muerto aún, habla por medio de sus ofrendas. Es decir, la fe de Abel sigue hablando, a pesar de que Caín lo mató, ¿no es cierto? La fe todavía hablaba a través de las ofrendas y de su sangre derramada. Entonces, fíjese que el punto de fondo entonces es una cuestión de fe. Quiere decir que Caín hizo su ofrenda sin fe y Abel hizo su ofrenda con fe. Por lo tanto, no es una cuestión meramente exterior, porque una persona podría traer los primeros frutos y aún hacerlo sin fe, como una cuestión ritual, mecánica, por cumplir, ¿no es cierto?, una norma, nada más. Pero Dios mira el corazón. A Dios no le interesa solo el acto exterior, sino que también le interesa lo que está en nuestro corazón. Y en el corazón de Caín no había fe. ¿Y qué significa fe? Dependencia de Dios. La fe es eso, la fe es depender de Dios. Y quiere decir eso entonces que Caín creía que lo que había hecho, lo que había conseguido, el resultado de su trabajo, que era que la tierra produjera, ¿no es cierto?, lo que produjo,
era algo que era mérito de él, era mérito suyo, era producto de su propio esfuerzo y Dios no tenía nada que ver con eso. Mientras que Abel reconocía que todo lo que él tenía dependía del Señor. Y un tercer elemento, mencionamos dos, ¿no es cierto? El primero era las primicias para Dios, lo primero para Dios, el segundo principio, la fe. Y el tercer principio es el principio de la primogenitura o de la sustitución. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Recuerda? Cosieron hojas de higuera para ocultar su desnudez. Significa el esfuerzo humano por cubrirse o producir una justicia propia delante de Dios. Pero no es suficiente, no sirve. Entonces Dios mismo mató unos animalitos y los cubrió con sus pieles. Principio de la sustitución. Y en ese acto Dios les mostró que la única manera en que ellos podían ser aceptados delante de Dios era por ese principio de sustitución. Que alguien tomara el lugar de ellos, que un sacrificio se hiciese para que ellos pudiesen ser aceptados delante de Dios. De manera que el servicio del hombre se acepta sobre esos tres principios. El principio de lo primero, de los primeros frutos, de que lo primero le pertenece al Señor. El principio de la fe, de la dependencia total de Dios, y de reconocer esa dependencia. Y el principio de la sustitución. Que no podemos ser aceptados delante de Dios. Ni nuestro servicio puede ser aceptado delante de Dios, a no ser que alguien nos rescate, nos redima para Dios. Porque hemos pecado, hemos caído. Y todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Y aún en los actos más altruistas, por decir así, de nuestro sacrificio y de nuestra entrega, estamos contaminados por el pecado, el egoísmo, de todas maneras. El pecado se ha metido en el corazón humano. Y por lo tanto necesitamos un sacrificio que nos rescate, que nos redima y nos haga aceptables a los ojos de Dios. Y ninguna cosa que hagamos nosotros podrá hacernos aceptables. Por lo tanto, ni todo el servicio, ni todo lo que hagamos para Dios nos hará jamás aceptables a los ojos de Dios. Y si alguien cree que puede ser aceptado delante de Dios en base a su trabajo, a su esfuerzo, a su servicio, está completamente equivocado. Así es. Y por lo tanto, eso es lo que entendió Abel. Y Caín no entendió. Por eso Caín se enojó. Porque Caín creía que el esfuerzo que había hecho le había ganado, por decir así, le había dado bonos delante de Dios, que él tenía derecho a exigir de Dios algo. Mientras que Abel sabía que no tenía nada, ningún derecho delante de Dios. Esos son los tres principios del servicio. Entonces, con esas tres ideas en mente, vamos a ir a Levíticos capítulo 8. Vamos a reservar lo de los primogénitos para profundizar después un poco más en el punto. Entonces Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, entonces, después de hablarnos de todas las ofrendas y cuáles son los principios que gobiernan las ofrendas, que son los mismos principios que mencionamos ahora, esos tres y algunos más, llega el momento de la consagración de los sacerdotes. Ahora, en el libro de Éxodo, a grandes rasgos, hay dos tipos de sacerdotes, o dos tipos de sacerdocio. Está el sacerdocio de Aarón y los hijos de Aarón, y está el sacerdocio de los levitas, o los descendientes de Leví, o los hijos de Leví. Esos dos tipos de sacerdocio aparecen en los libros de Moisés. De hecho los sacerdotes de la clase de Aarón, o los llamados hijos de Aarón, son levitas también, o sea, también pertenecen a la tribu de Leví, pero son, por decir así, un grupo especial dentro de los levitas. La diferencia es que los sacerdotes de la clase de Aarón servían dentro o en relación al tabernáculo y a todos los sacrificios y cosas que se hacían en el tabernáculo. Y los levitas servían alrededor del tabernáculo. Ellos cargaban los utensilios, ellos llevaban la tienda, armaban la tienda, la desarmaban, etcétera, etcétera. Pero los sacerdotes de los hijos de Aarón estaban relacionados directamente con los sacrificios y con el culto a Dios. Y los levitas eran como los ayudantes de los sacerdotes de la clase de Aarón. Es importante eso para entender los dos aspectos del sacerdocio. Ahora, o de nuestro servicio a Dios. Vamos al capítulo 8 de Levítico. El capítulo 8 de Levítico nos habla de la consagración de los sacerdotes. En otras palabras, ¿qué es la consagración? La dedicación, la separación. Fueron separados, fueron dedicados, puestos aparte para servir al Señor.
Y esto nos habla de nuestra propia consagración. ¿Cómo somos consagrados? ¿Cómo somos separados para servir al Señor? Recuerde que Dios no acepta cualquier tipo de servicio, ni el servicio sobre cualquier base, sino que Dios pone principios estrictos para que el servicio o nuestro servicio sea aceptable a sus ojos. Y son básicamente tres, los mencionamos, ¿no? Los primeros frutos, lo primero, la fe y el sacrificio sustituto, o sustitutivo. Muy bien, vamos a profundizar aquí en Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Lo primero que vemos aquí es que Dios le dice a Moisés que reúna a toda la congregación, es decir, esto es algo que tiene que ser hecho delante de los ojos de toda la congregación. Es algo que involucra a toda la congregación, a todo el pueblo. Lo segundo es que Dios le pide que tome a Aarón y a sus hijos. Ahora, usted sabe que Aarón es el sumo sacerdote, fue separado por Dios para ser el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón para ser los sacerdotes que servían junto con su padre Aarón. Tipológicamente hablando, uno sabe que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. De acuerdo a Hebreos, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, hablando tipológico o espiritualmente, si Aarón representa al Señor Jesús, entonces, ¿quiénes son los hijos de Aarón? Nosotros, los que estamos relacionados genéticamente con Aarón. Y nosotros estamos relacionados con el Señor Jesús, por decir así, genéticamente, ¿no? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, nuestro sacerdocio es un sacerdocio que coopera con el suyo, es un complemento del suyo, es decir, está en función de su sacerdocio. Así como los hijos de Aarón eran sacerdotes para cooperar con el sumo sacerdote Aarón y para atender o servir en esa función, entonces nuestro sacerdocio, nuestro servicio deriva del sacerdocio del Señor Jesucristo. Por eso usted vea con atención, cuando viene el momento de la consagración, Dios hace una distinción entre Aarón y los hijos de Aarón. Aarón es consagrado sin sacrificios. No se requiere ningún sacrificio de expiación, ningún tipo de sacrificio para consagrar a Aarón como sumo sacerdote. Y eso nos habla de que el Señor Jesucristo es santo, es perfecto, que Él fue consagrado por Dios sin necesidad de que hubiera un sacrificio de expiación por el pecado, porque Él no tiene pecado. Por eso usted ve que primero se consagra a Aarón. El versículo 6 dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre Aarón la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó en él, le puso las vestiduras sacerdotales. 9, después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban con él, lo santificó, etcétera, etcétera, y derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón, versículo 2, y lo ungió para santificar. Observe con atención, la consagración de Aarón es antes que la consagración de los hijos de Aarón. Esto significa que el fundamento de nuestra consagración es la consagración del Señor Jesucristo. Es porque Él fue consagrado, separado por Dios y fue constituido por Dios como nuestro sumo sacerdote, es que luego nosotros somos constituidos en siervos y sacerdotes de Dios. O nuestro servicio procede del servicio del Señor. Ahora, nos vamos a enfocar en la segunda parte, pero esto es importante decirlo, es decir, el Señor es consagrado, es apartado primero en la figura de Aarón, y luego viene la consagración de los hijos de Aarón. Y observe la diferencia. Versículo 13. Después que fue Aarón consagrado y se derramó sobre él el aceite de la unción, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Ahora viene el turno de los hijos de Aarón, que nos representan a nosotros. Y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Y observe entonces que para la consagración de los hijos de Aarón como sacerdotes se requirió que se efectuasen 3 sacrificios. A diferencia de Aarón, que no se requirió ningún sacrificio, para la consagración de los hijos de Aarón fue necesario, se requirió 3 sacrificios.
que están mencionados aquí. Fíjese, el primero, los vamos a mencionar primero, después vamos a profundizar. El primero es el becerro de la expiación, versículo 14. Después, el versículo 18, hizo que trajeran el carnero del holocausto, el segundo sacrificio. Entonces el primero es el sacrificio de la expiación y el segundo, el del holocausto. Y lo degolló. Y el tercero, versículo 22, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. ¿Observa usted que hay 3 sacrificios aquí? Así que la consagración, que la separación y la dedicación de los hijos de Aarón para el sacerdocio, o para el servicio a Dios, requirió de 3 sacrificios. Es interesante. Mientras que para Aarón no se requirió ninguno. Porque Aarón representa al Señor Jesucristo, mientras que los hijos de Aarón nos representan a nosotros. Y para el Señor Jesucristo no se requirió ningún sacrificio para que Él fuese consagrado a Dios, porque Él era perfecto, santo y agradable a los ojos de Dios, completamente. Pero no nosotros. Y por lo tanto para nosotros sí se requirieron estos 3 sacrificios. Estos 3 sacrificios todos son tipos, son figuras de un solo sacrificio. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representan algún aspecto de un único sacrificio, el sacrificio del Señor Jesús. O sea, cuando usted lee los primeros 7 capítulos de Levítico, donde se describen estos mismos sacrificios u ofrendas, todas ellas representan algún aspecto del sacrificio del Señor Jesucristo en relación a nosotros, lo que el Señor hizo. Y entonces estos 3 sacrificios representan algún aspecto de la obra del Señor que nos capacita finalmente para servirlo. Observe cuál fue el precio que se pagó para que nosotros fuésemos hechos un reino de sacerdotes. ¿Qué precio pagó el Señor para que nosotros pudiésemos servirlo hoy como sus sacerdotes y estuviésemos consagrados? Entonces observe que la consagración no es en primer lugar un acto nuestro. La consagración no parte con nosotros. No somos nosotros los que primero vamos al Señor y dedicamos al Señor nuestra vida, nuestro servicio, etc., sino que Él primero proporciona los fundamentos para que nosotros podamos servirlo a Él. Él nos consagra primero, Él nos aparta primero, para que nosotros ahora sí podamos responder y servirlo a Él. Sin la obra del Señor, sin lo que Él hizo por nosotros, no podríamos servirlo. Nunca podríamos ser aptos para servir al Señor. Entonces observemos qué significan estos 3 sacrificios que son parte de nuestra consagración o nuestra separación para el Señor. El primero, capítulo 8, versículo 14. El becerro de la expiación, o el sacrificio de expiación. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Observe aquí qué interesante este punto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre el becerro. El acto de poner las manos sobre el becerro es un acto de identificación. Poner las manos sobre algo significa identificarse con aquello sobre lo cual se ponen las manos. Y el sentido, porque la manera en que se hacía, entre paréntesis, la imposición de manos, es que los sacerdotes cargaban su peso, el peso de sus manos sobre el animal. Y el sentido entonces es que de esa manera estaban cargando sus cargas, sus pecados sobre ese animal. Ahora, el día de la expiación, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el becerro y oraba y depositaba en esa oración, o cargaba sobre el animal de la expiación todos los pecados de la nación. Y aquí entonces, los hijos de Aarón y Aarón ponen sus manos, pero la pregunta es ¿por qué Aarón? Si Aarón no necesitaba, como tipo de Cristo, él no necesitaba un becerro de expiación, un sacrificio de expiación. Pero aquí el sentido es que él se identifica con nosotros, que Cristo se identificó con nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él se identificó con nosotros. Recuerdo cuando el Señor Jesús llegó el día de su bautismo ahí ante Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo soy el pecador. Yo necesito ser bautizado. Yo necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Y tú vienes a mí? Y el Señor le dijo, calla ahora, porque así es necesario que se cumpla o cumplamos toda justicia. O sea, para que pueda haber redención, para que pueda haber justificación, para que la justicia de Dios no sea atribuida, imputada gratuitamente, para que podamos ser justificados, Él tenía que ponerse en la fila de los pecadores. Él tenía que identificarse con los pecadores y padecer el castigo del pecado en nuestro lugar. Esa es la idea que está aquí presente. Por eso Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre el becerro. Eso significa que él, no teniendo pecado, se identifica con nosotros, los pecadores.
Ahora sigamos. Entonces pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Moisés lo degolló. Y eso significa que efectivamente murió, derramó su sangre. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar. Esto es maravilloso si entendemos lo que quiere decir aquí el escritor. ¿Qué está diciendo? El altar en sí era simplemente un lugar, un objeto construido para hacer sacrificios. Pero lo que separó, lo que santificó, lo que le dio significado al altar para ser el lugar de la reconciliación, ¿qué fue? La sangre que se derramó sobre él. Es la sangre lo que santificó el altar y lo que apartó el altar. Ahora, el altar es una figura de la cruz, porque fue sobre la cruz que el Señor Jesucristo padeció y fue entregado por nosotros y murió por nosotros. Así como en la figura el animal degollado se sacrificaba sobre el altar, pero el verdadero altar, del cual este altar es una figura, fue la cruz del Señor. Y la cruz en sí misma es simplemente un instrumento de tortura y de muerte. ¿Qué era la cruz? Un instrumento de tortura, de crueldad, de muerte. En la cruz los romanos clavaban o ejecutaban a los peores criminales. Por lo tanto, ¿de qué hablaba la cruz? Para las personas del tiempo de Jesús. Simplemente de crueldad, de tortura, de muerte. ¿Qué cambió para siempre el significado de la cruz? Que Jesucristo murió sobre él. Y la sangre de Jesucristo santificó la cruz y la convirtió no en un lugar de muerte, de tortura y de maldición, sino en un lugar de salvación, de reconciliación. Santificó el altar. Santificó el altar para reconciliar sobre él. De manera que hoy día las personas miran a la cruz y ¿qué encuentran? No maldición, no muerte, sino vida, reconciliación, salvación. ¿No es eso maravilloso? ¿Y eso por qué? Porque Cristo murió sobre la cruz. Entonces, fue la muerte de Cristo, fue la sangre derramada por Cristo en la cruz lo que hizo de la cruz el lugar donde los hombres se reconcilian con Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí está la figura. Ahora fíjese. Después el 16, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder sobre Moisés sobre el altar. La grosura es la grasa, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos la grasa, la grosura o la grasa, que es, por decir así, la parte más aromática de la carne. Cuando usted hace un asado y sale ese olorcito asado, ¿qué es lo que produce ese olor asado? La grasa. Cuando se quema, ella produce ese aroma atractivo que da hambre, dan ganas de comer, ¿no es cierto? Entonces, la idea es aquí la misma. O sea, lo que Dios está diciendo es que lo mejor de la carne, la excelencia de la vida humana, ¿a quién le pertenece? A Él. Es suyo. La vida humana es suya, es para Él. Nosotros fuimos creados para Él. Recuerda que el aroma, o sea, se hablaba de una ofrenda de olor grato. Ese aroma que salía del sacrificio no era para los hombres, era para Dios. Pero observe la diferencia que hace. La grasa se quema completamente, le pertenece a Dios, pero, mas el becerro, 17, su piel, su carne, su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado. Es decir, aquí hay una separación entre la grosura y las otras partes del animal. Y eso nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Recuerden que estamos hablando de la consagración de los sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estábamos bajo el poder del pecado. Nuestra naturaleza había sido corrompida por el pecado. ¿Cómo podíamos ser salvados del pecado? Si Dios juzgaba el pecado en nosotros, ¿qué tenía que hacer? Destruirnos. ¿Cómo podía Dios separar lo que le pertenecía a Él de lo que estaba bajo el poder del pecado? Eso ocurrió en la cruz. Él nos separó del pecado. Él nos libertó del pecado. Nuestro viejo hombre, o sea, todo lo que se describe ahí, la piel, la carne, todo el resto del becerro, el estiércol, la cola, todo lo que tenía que quemarse, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él en la cruz. Y fue destruido. Y así fuimos libertados del viejo hombre. Si la grosura es la parte que fue libertada. Es nuestro ser que fue salvado, libertado por medio del sacrificio de Cristo y ahora le pertenece completamente a Dios. ¿No es eso maravilloso? Fíjese que la razón por la cual pertenecemos a Dios no es en primer lugar porque nosotros nos entregamos, sino porque Él nos rescató, porque Él nos libertó, porque Él nos salvó.
por medio de la cruz. Entonces, este es el primer sacrificio, el sacrificio de la expiación, que tiene que ver con nuestra liberación del pecado. En dos sentidos: redención, rescate, perdón, justificación y liberación del pecado, que está en la figura de la separación de la gordura y el resto del animal. Liberación del pecado. Pero luego, observe ahora, versículo 18. Todavía no es suficiente para que podamos servir al Señor. Todavía no es suficiente que nuestros pecados hayan sido justificados, que hayamos sido perdonados, que hayamos sido rescatados. Todavía no es suficiente que hubiésemos sido libertados del viejo hombre y del poder del pecado. Se necesita algo más todavía. Observe el versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, segundo sacrificio. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Esta es la ley del holocausto. Si usted lee el capítulo 1 de Levítico, al principio del libro, se va a dar cuenta que esa es la ley del holocausto. Que nada del holocausto podía ser apartado o separado del holocausto, que todo el animal entero debía arder hasta consumirse completamente. Esa era la ley del holocausto. Entonces dice, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, todo el carnero, esa es la ley. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Observe que en el primer sacrificio hay aspectos del animal que Dios no acepta, que Dios rechaza, tienen que ser quemados fuera del altar, fuera del campamento, o sea que Dios rechaza completamente, y eso representa toda la vieja naturaleza, representa el viejo hombre que está en nosotros. Pero en el holocausto todo es aceptado por Dios. Dios no rechaza nada, la totalidad de ese animal es aceptada por Dios, es una ofrenda de olor grato, es decir, no hay ningún aspecto del holocausto que sea rechazable por Dios. ¿De qué nos habla el holocausto entonces? No nos habla de nosotros en primer lugar, sino que nos habla de la vida perfecta del Señor Jesucristo. Observe lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese que aquí, en este versículo, Pablo habla de los dos aspectos del sacrificio de Cristo. Por un lado, Él se entregó por nosotros, nos tomó nuestro lugar, nos sustituyó, la ofrenda de la expiación, no el sacrificio de la expiación. Él llevó el castigo de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser redimidos, rescatados, justificados. Ese es el sacrificio de la expiación. Pero luego dice, ofrenda y sacrificio a Dios. Es decir, Cristo no solo se ofrendó por nosotros, sino que se ofreció a Dios. Hay un aspecto del sacrificio de Cristo que tiene que ver solamente con Dios. Él se ofreció a Dios ¿para qué? Para agradar completamente el corazón de Dios. Y en ese sacrificio, en ese acto supremo de obediencia, del sacrificio, el Señor satisfizo completamente el corazón de su Padre. Su vida entera fue un sacrificio que se ofrendó a Dios y que Dios aceptó completamente. Nada de su vida fue rechazado por Dios. Ningún aspecto de su vida fue rechazado por Dios. Él fue aceptado completamente. Fíjese que interesante. Porque aquí viene el punto central. ¿Cómo puede nuestra vida ser aceptada por Dios? ¿Cómo puede nuestro servicio ser aceptable a los ojos de Dios? Porque el sacrificio de la expiación cubre los pecados. Vamos a ponerlo en este sentido. Por eso a los teólogos les gusta hablar de la justicia pasiva y la justicia activa de Cristo. Déjeme explicar la diferencia. Imagínense que usted tiene una enorme deuda en el banco. Una deuda enorme. Entonces, usted no tiene cómo pagar la deuda. Usted está al debe. ¿No es cierto? O sea, así éramos nosotros. Teníamos una enorme deuda con Dios. Habíamos pecado. Todos nuestros pecados eran los números rojos, las deudas. Pero Dios en Cristo pagó nuestra deuda. Canceló nuestra deuda. Esa es la redención. Él tomó nuestro lugar, recibió el castigo de los pecados y pagó la deuda. Pero aquí en el otro lado, en el haber, no hay números azules. Usted no tiene nada a favor. Porque no ha hecho nada
para agradar a Dios, ni para hacer la voluntad de Dios. Hizo todo lo malo y no hizo nada bueno. Entonces tenemos un doble problema. Por un lado necesitamos ser perdonados. Pero ¿qué pasa con lo que no hicimos? Nunca hicimos lo bueno. No tenemos nada a nuestro favor. No tenemos justicia positiva. Por eso, justicia negativa es inocencia. Justicia positiva es haber hecho la voluntad de Dios, que nunca hicimos. Piensa en el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero piensa un momento en ese ladrón. Se arrepintió, recibió perdón. Pero ya no tenía tiempo de hacer nada más. Ya no tenía tiempo de hacer nada bueno para agradar a Dios. Ya no tenía tiempo de hacer la voluntad de Dios que nunca hizo. ¿Cómo podía ser aceptado por Dios sin haber hecho nunca su voluntad positiva? Para eso se requiere un segundo sacrificio, o un segundo aspecto de la muerte de Cristo. Cristo no solo canceló nuestra deuda, saldó nuestra deuda, sino que depositó en nuestra cuenta, a nuestro favor, toda su justicia. Y ese es el aspecto que cubre el holocausto. ¿Se da cuenta qué maravilloso? Por eso la Escritura dice que estamos revestidos de Cristo, que Cristo nos imputó su justicia, que Cristo puso a nuestra cuenta su justicia. Cristo, que obedeció al Padre perfectamente hasta el final, que se entregó a sí mismo como una ofrenda en obediencia absoluta a la voluntad del Padre, que satisfizo totalmente las demandas de Dios respecto al hombre. Esa justicia suya que ningún hombre tiene, Él la puso a nuestra cuenta. Gloria al Señor. Eso es maravilloso. Ese es el significado del holocausto. Entonces nosotros no solo somos recibidos con base a la muerte de Cristo, sino también con base en la vida de Cristo. Gloria al Señor. No solo con la justicia negativa que Cristo obtuvo por su muerte, o como algunos llaman la justicia pasiva de Cristo, es decir, nosotros no hicimos nada y se nos dio su justicia, sino que también con su justicia activa. Su vida entera, su justicia, su obediencia fue contada, fue cuenta a nuestro favor. Y es por eso que somos infinitamente aceptables a los ojos del Padre. Es por eso que el Padre nos ve revestidos de Cristo, nos ve vestidos de la justicia de Cristo. Cuando el Padre nos mira ahora, en Cristo, ¿cómo nos ve? Tan obedientes como su Hijo, tan santos como su Hijo, tan justos. Nos ve como si hubiésemos cumplido perfectamente su voluntad en todas las cosas, porque estamos revestidos de Cristo. Y ese es el significado del holocausto. Por eso en la consagración de los sacerdotes no solo se requería el sacrificio de la expiación, sino que también se requería el sacrificio del holocausto. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, hermanos, cuando servimos a Dios, todo nuestro servicio es imperfecto. No somos capaces de producir un sacrificio, una consagración, una vida de perfecta obediencia. Por eso Él pone a nuestra cuenta su obediencia, su justicia, su vida perfecta, para que esa vida perfecta sea nuestro pasaporte para presentarnos delante de Dios. Y en base a esa vida perfecta, ese sacrificio, es que nuestro servicio es recibido delante de Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el significado del holocausto. Por eso el holocausto se quemaba entero. Significa que Dios acepta completamente la ofrenda del holocausto. Y ese es el sentido de la vida de Cristo que el Padre acepta completamente. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a Dios, no tenemos que hacerlo como Caín. Caín lo hizo con base en su esfuerzo, en sus méritos, en sus capacidades, en su propia iniciativa, pero no con base en la justicia que Dios nos da en Cristo, como lo hizo Abel. Y ese es el significado de los primogénitos. Entonces, vamos al tercer sacrificio. ¿Se entiende? En estos dos primeros sacrificios, Levítico 8, usted se da cuenta que hasta aquí nosotros no hemos hecho nada. Estas son las cosas que Dios hizo por nosotros. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Pero eso que Dios hizo por nosotros en Cristo es el fundamento de nuestra consagración. Ahora sí, con base en lo que Él hizo, nosotros nos podemos consagrar al Señor, o responder nosotros consagrándonos al Señor. Veamos el capítulo 8 ahora, versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, hay un tercer sacrificio. Y este sacrificio, fíjese que se llama el carnero de las consagraciones, que en Levítico también se llama la ofrenda de paz.
¿sí? Usted lo va a ver al principio de Levítico, el capítulo 2 o 3, como la ofrenda de paz. ¿Por qué se llama la ofrenda de paz? O aquí el sacrificio del carnero en las consagraciones. Porque es el carnero que se hace en paz con Dios, o ya estando reconciliados con Dios. Ya estando reconciliados con Dios, ya estando en paz con Dios, ahora sí podemos servir a Dios, ya podemos consagrarnos. Porque el fundamento de nuestra paz ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? La expiación y el holocausto. Y porque ese fundamento ya está puesto, entonces ahora sí nosotros podemos servir a Dios. Estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Estamos reconciliados. No tenemos ninguna deuda con Dios. No tenemos nada al debe con Dios. No tenemos nada que Dios nos pueda demandar o exigir, porque la deuda está cancelada. Estamos en perfecta armonía, reconciliación y paz con Dios. Qué maravilloso, hermanos. Y en esa paz con Dios, por eso es la ofrenda de paz o el sacrificio de la consagración, nos podemos consagrar y servir al Señor. Vamos a ver cómo. ¿Cómo nos consagramos a Dios ahora? En la paz que Cristo nos dio. Fíjese el versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. En los tres sacrificios es Cristo que se identifica con nosotros, esa es la figura. En este sacrificio también participamos de un aspecto de la obra de Cristo, pero distinto, vea cómo es. Y lo degolló, también es parte del sacrificio de Cristo. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Presta atención aquí, el elemento central de este tercer sacrificio de consagración es la sangre. ¿Se da cuenta, verdad? Es la sangre sobre la oreja, el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. El segundo aspecto es que usted ve aquí una simetría. ¿Cuál es la simetría? Que la consagración de Aarón es idéntica a la consagración de los hijos de Aarón. Y que la consagración de Aarón es el modelo de la consagración de los hijos de Aarón. De manera que nuestro modelo de consagración es Cristo. ¿Cómo aprendemos a consagrarnos efectivamente a Dios? Mirando a Cristo. Él nos enseña ahora, Él es nuestro modelo de cómo vivir una vida efectivamente consagrada a Dios. De manera que la vida de Cristo es también el fundamento de nuestra consagración. Solo en Cristo, siguiendo su ejemplo, podemos consagrarnos a Él. Veamos cómo. Lo primero dice, en fin, la consagración o la sangre se aplicó sobre la oreja, sobre el pulgar y sobre el pie, el pulgar, ¿no es cierto? Son tres, o sea, la oreja o el oído, la mano y el pie. Y esto nos habla de los tres aspectos de la vida humana, o los tres aspectos que resumen toda la vida humana. ¿Qué significa? La sangre en la Escritura es la vida. Usted sabe, la Escritura dice que la vida está en la sangre. Y esto nos habla de la vida de Cristo que se nos da para que nosotros podamos, a través de la muerte de Cristo recibimos vida. Es el tercer aspecto de la muerte del Señor. Recuerden que los primeros aspectos tienen que ver con justificación, con perdón, con aceptación. Pero este tercer aspecto nos habla de vivificación. A través de la muerte de Cristo nosotros recibimos vida. Fuimos vivificados por el Espíritu Santo, recibimos vida. Y esa vida estaba en la sangre que Él daba. Y es por medio de esa vida que se nos da, o a través de la sangre, se nos da una nueva vida. ¿Qué vida? Su vida. Para que podamos oír como Él escucha, hacer como Él hace y caminar como Él camina. Para que podamos vivir su vida. Ese es el tercer aspecto. Él nos dio su vida para que sea nuestra vida. ¿No es eso maravilloso? ¿Y cómo es la vida del Señor? Primer aspecto, la sangre sobre la oreja, sobre el lóbulo de la oreja. ¿De qué nos habla la oreja? De oír. Y si uno estudia la vida del Señor, se da cuenta que Él dijo que todo lo que Él hacía, lo hacía porque escuchaba a su Padre. La vida del Señor consistía en escuchar constantemente la voz de su Padre. No puede hacer, le dijo, nada por sí mismo, sino lo que ve y oye, decir al Padre. Que el Hijo no habla por su propia cuenta, sino que lo que escucha, eso hace y eso habla.
Eso nos dice que el Señor Jesucristo no vivía una vida gobernada por sus pensamientos, por sus ideas, por su propia mente, sino por la voz de Dios. Y esa es una verdadera vida de consagración. Es una vida que está dedicada a oír la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, oídos abiertos significa oídos vivificados, que están atentos, que escuchan la voz de Dios. Por eso entonces, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dijo, y después el Señor citó esas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá. O sea, en primer lugar, para que haya una efectiva consagración, debemos estar consagrados a oír la voz de Dios. Porque si no oímos su voz, si no conocemos su voz, si no sabemos cuál es su voluntad, ¿cómo podemos servir? En el servicio, en el principio de la consagración, lo primero es oír su voz. Lo primero es entender lo que Él quiere. Oír su voz para luego hacer su voluntad y no actuar por nuestra propia cuenta. El segundo elemento, la sangre sobre la mano, significa el hacer. El Señor Jesús también dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que hago, lo hago porque lo veo hacer al Padre. Entonces, hacer significa que nuestro hacer tampoco es un hacer por nuestra propia cuenta, sino que es un hacer gobernado por nuestra comunión con el Padre. Y en tercer lugar, los pies, significa que no andamos por donde queremos, ni hacemos nuestra propia voluntad, ni caminamos por donde queremos ir, sino que andamos por los caminos que el Señor estableció para que anduviera. Eso es servir a Dios. Es decir, nadie puede servir a Dios con su propia imaginación, a su manera, como le parece, sino que tiene que hacerlo bajo estos principios que establece la palabra del Señor. Y ese es el tercer aspecto. Ahora, observe con atención que después dice, mire cómo sigue, 24, viene la consagración de los hijos, 25 dice, después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, este tercer sacrificio, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso, observe, en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y se les hizo arder en el altar sobre el holocausto, eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Fíjese que este tercer sacrificio en el fondo es que Dios pone en nuestras manos, o Dios pone en nuestras manos, sobre nosotros, la vida de su propio Hijo. Y eso es lo que ofrecemos a Dios. No ofrecemos simplemente nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, sino que ofrecemos al mismo Señor. Es su propia vida la que ofrecemos de vuelta a Dios. Es el fruto de su vida en nosotros lo que le ofrecemos a Dios. Eso significa la ofrenda mecida. Lo que presentamos a Dios no es simplemente lo que viene de nosotros. Lo que viene simplemente de nosotros no es aceptable a los ojos de Dios. Es solo lo que Cristo produce en nosotros. Lo que es fruto de la vida de Cristo en nosotros, lo que Dios acepta. Y Dios recibe como una ofrenda y un servicio agradable delante de Él. Y ahora vamos un poco más adelante. Vea el versículo 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, servid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo. Aarón y sus hijos comerán. ¿Ve el tercer aspecto? Es que esa ofrenda también, una parte, se come. Una se ofrece, y eso significa que todo lo que damos al Señor es el fruto de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros, pero luego hay una parte que se come. Fíjese cómo dice, y lo que sobre la carne y el pan lo comeréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplan vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha mandado, y etcétera, y así termina. Observen entonces que este tercer aspecto es que se les mandó estar 7 días en el tabernáculo. 7 días son los 7 días de la semana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de la consagración? Todos los días. No es que hay un tiempo específico para consagrarse que le pertenece al Señor. ¿Cuántos días le pertenecen al Señor? En el caso de los sacerdotes, todos los días. De lunes a domingo, todos los días le pertenecen al Señor. Ese es el sentido.
Es decir, no hay en nuestra vida, hermanos amados, aspectos que no le pertenezcan al Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es del Señor. Ese es el principio del sacerdocio. Por eso estamos consagrados a Él. Nada es nuestro, todo es del Señor. Nuestro trabajo es del Señor, nuestra casa es del Señor, nuestro dinero es del Señor. Todo lo que hemos recibido le pertenece al Señor. Es suyo y estamos consagrados a Él en todo lo que hacemos. Cuando usted está en su casa, hermano, lavando los platos, haciendo la comida, usted está sirviendo al Señor. En la vida cristiana no hay cosas que son profanas, por decir así, y otras que son espirituales. No, todo es del Señor. En el trabajo servimos al Señor. Cuando hacemos nuestro trabajo, en la empresa donde estamos sirviendo al Señor. Y tenemos que hacerlo, como dice la Escritura, para el Señor. Eso significa consagración. Toda nuestra vida ahora sí le pertenece al Señor, porque Él la compró para nosotros. Entonces, ¿por qué nos consagramos a Dios? ¿Cuál es el principio de la consagración? Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuándo efectivamente nos consagramos a Dios? ¿En qué momento efectivamente nos consagramos? Nos entregamos al Señor, nos dedicamos a servirle al Señor, cuando comprendemos lo que Él hizo por nosotros. Y ese es el resultado que produce en el corazón el sacrificio de Cristo. Por eso la consagración efectiva viene después de la obra del Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando entendemos qué significa ello, ¿qué ocurre? Nos consagramos al Señor. No hay otra cosa, no hay otra manera de responder. Si realmente hemos comprendido el amor de Cristo, nos consagraremos a Él. Si no lo hemos hecho, es porque no lo hemos comprendido. Ese es el principio de la Escritura. Cuando efectivamente la obra de Cristo golpea, impacta con toda su fuerza nuestro corazón, la respuesta será siempre una completa y total consagración. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Se cuenta que el famoso conde Zinzendorf, que fue la persona que Dios usó para iniciar el avivamiento moravo, y a través de él después el gran avivamiento wesleyano metodista en Inglaterra y en Estados Unidos, cuando era un muchacho joven, adolescente, visitó un castillo. Y en ese castillo, de unos amigos, porque él era un conde de la nobleza, había un cuadro de Jesús en una parte. En un hall había un cuadro grande y estaba Jesús crucificado y abajo había una leyenda que decía: todo esto hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y este muchacho joven se paró frente al cuadro y se quedó ahí. Los papás fueron, almorzaron, pasó la tarde y cuando llegó la hora de irse no lo encontraban por ninguna parte. Y buscando, lo encontraron y estaba todavía parado frente al cuadro, sin moverse. Había pasado 6 horas parado mirando el cuadro. Y estaba como en un rapto, en un éxtasis. Lo sacaron lo remecieron un poquito y volvió en sí, se lo llevaron. Pero ese cuadro cambió la vida del conde Zinzendorf para siempre. Todo esto hice por ti, todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? El conde Zinzendorf era un hombre riquísimo, tenía muchas posesiones, mucho dinero, pero lo gastó todo por Cristo. Y cuando murió, cuando estaba un poquito antes de morir, estaba totalmente en bancarrota. Y los hermanos tuvieron que hacer una ofrenda para que pudiera vivir hasta el final de sus días. Lo había dado todo, por aquel que lo dio todo, por él. Cuando vemos el amor de Cristo, cuando contemplamos realmente el amor de Cristo, ¿qué se produce en nosotros? El amor de Cristo nos constriñe. Si servimos a Dios por temor a lo que nos vaya a pasar, o porque quizás cuando venga el Señor, Él me va a castigar o me va a pedir cuenta, esa no es la verdadera, ni debe ser la verdadera motivación. El verdadero servicio es un servicio de amor. Yo os tomé de Egipto sobre alas de águila. Eso es su amor, lo que Él hizo por nosotros. Por eso me seréis un pueblo santo. ¿Por qué servirlo? ¿Por qué gastar nuestra vida por Él? ¿Por qué dar todo lo que tenemos por Él? ¿Cuál es la razón? No porque vamos a ganar algo, no porque, claro, Él después nos va a recompensar, sin duda lo va a hacer porque Él es bueno, pero la principal, el motivo fundamental es porque respondemos con amor a su gran amor. Ese es el sentido de la consagración. Amén. Andad en amor como también Cristo nos
porque Él nos amó, que nosotros lo amamos y queremos servirlo y consagrarnos a Él completamente. ¿Amén? Se trata de comprender somos. Entonces, vamos a terminar, leímos la parte de comer a Cristo. Entonces, eso significa que Cristo no solo se convirtió en el sacrificio de la expiación para nosotros, no solo se convirtió en el holocausto, la justicia perfecta que presentamos a Dios, o por la cual nos vestimos, o Dios nos viste, no solo es Cristo el principio de nuestra consagración, o el modelo de su consagración con su propia vida consagrada. No solo Cristo es la misma ofrenda que damos a Dios, o el que produce el servicio en nosotros, sino que también es nuestra comida, nuestro alimento. Es aquel de quien comemos y nos alimentamos constantemente para ser vivificados, fortalecidos y servir al Señor y a cumplir nuestro servicio. Los sacerdotes tenían que alimentarse de este sacrificio para vivir, para efectivamente vivir y servir a Dios. Y ese es el aspecto final de estos 3 sacrificios. Vamos a terminar, hermanos, con una pequeña mirada a un aspecto que me parece importante mencionar. En Números capítulo 10, donde se habla de la consagración de los levitas. Ahora, los levitas, recuerdan, representan el otro aspecto del sacerdocio. Perdón, 8. Números 8, igual que Levítico. Números 8. Me gustaría mencionar solo una cosa. Ustedes después si lo quieren leer, léanlo, se van a dar cuenta que la consagración de los levitas es prácticamente idéntica a la consagración de los sacerdotes. También se requieren los 3 sacrificios que se requieren para los sacerdotes, porque es el mismo principio de consagración. Pero los levitas tienen un aspecto ligeramente distinto, o se enfatiza un aspecto distinto. Números 8. Fíjese el versículo 10. Los levitas, por ejemplo, son ofrecidos por la congregación a Dios. La congregación entera pone sus manos sobre los levitas y los ofrece a Dios. ¿Por qué? Porque los levitas fueron tomados de la congregación para servir a Dios. Y toda la congregación estaba representada en los levitas. En otras palabras, todo Israel estaba representado por los levitas en su servicio sacerdotal, porque solo una tribu fue separada. Pero el principio es que Dios quería que toda la nación fuese un pueblo de sacerdotes. Como falló, entonces un grupo representativo, en representación de todos ellos, iba a servir a Dios. Pero sigamos adelante. Versículo 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. O sea, los levitas ellos mismos son una ofrenda a Dios. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Fíjese el énfasis ahora. Los levitas son míos. Son una ofrenda que la nación, que Israel le dio a Dios. Ahora observe el versículo 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Otra vez, vea que el énfasis con los levitas es que los levitas son una ofrenda a Dios. Son para Dios. Entonces los levitas representan este segundo aspecto que dijimos. El primero, Dios nos dio a su Hijo. Y en el segundo aspecto, nosotros nos damos a Él como resultado de que Él nos dio a su Hijo. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que es eso lo que quiere decir el Señor. Vea lo que dice a continuación. 16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas. ¿Por qué? Fíjese el énfasis. Son totalmente míos. Son enteramente dedicados a mí. En otras palabras, si nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿qué somos? Somos suyos. Enteramente suyos. Totalmente dedicados a Él. El Señor no está diciendo que tenemos que dedicarnos a Él. O que tenemos que consagrarnos a Él. Está diciendo otra cosa. ¿Qué está diciendo? Son míos. Ustedes me pertenecen. Eso le está diciendo Dios a los levitas. Es decir, a los sacerdotes. Son todos míos. Ustedes me pertenecen. Hermano amado, tú y yo somos del Señor. Somos suyos. Le pertenecemos. Él está demandando un derecho de propiedad sobre nosotros. Enteramente míos. ¿Por qué? ¿Sobre qué base Dios demanda tanto de nosotros? Observa lo que dice a continuación. Aquí está. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre todos los hijos de Israel, el lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí el lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel.
así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora presta atención. La Escritura dice en Hebreos que nosotros somos la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos, cuando describe la iglesia, una de las frases con las que la describe es la congregación de los primogénitos que están escritos, o literalmente la iglesia de los primogénitos. Esa es la palabra que aparece en Hebreos, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso somos nosotros, la iglesia de los primogénitos. ¿Por qué dice la Escritura esa frase tan extraña? La iglesia de los primogénitos, porque está basándose en esto mismo que menciona el Señor aquí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Originalmente, hermanos amados, quienes debían ser los sacerdotes de Israel no eran los levitas, sino los primogénitos. Todo primogénito tenía que ser apartado para constituirse en sacerdote. De manera que originalmente los sacerdotes eran los primogénitos. Debido al fracaso y la desobediencia y la rebelión de Israel cuando construyeron aquellos becerros, y adoraron los becerros, entonces Israel fue desechado y se escogió la tribu de Leví como sustituto. Pero Leví representa a los primogénitos, por eso el Señor dice, son míos, porque míos son los primogénitos. Y yo tomé a los levitas en lugar de los primogénitos. Entonces sigue el principio de los primogénitos. Recuerda que dijimos que íbamos a dejar en suspenso la idea de los primogénitos, la idea más profunda de los primogénitos respecto a Abel, cuando él ofreció los primogénitos. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando Israel fue libertada de Egipto, cuando Israel fue redimida por Dios de Egipto, cuando fue salvada, y esa es la figura de nuestro rescate, de nuestra salvación, ¿cómo fueron libertados? ¿Cómo fue libertado Israel de Egipto? Por el sacrificio de un cordero. El Señor les dijo esa noche, cuando estableció la Pascua, cada familia tomará un cordero y sacrificarán el cordero y pondrán de la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas, porque esa noche yo pasaré y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Los primogénitos de los hombres y de los animales, todos los primogénitos morirán esa noche. ¿Se acuerda de eso? Es el juicio de Dios sobre Egipto. Es el juicio de Dios sobre el pecado, sobre el mundo. Pero todas aquellas casas que tenían la sangre del cordero sobre los dinteles fueron perdonadas. Y el ángel de la muerte no entró en esas casas y no mató a los primogénitos. Usted debe recordar esto. Quienes estaban destinados a morir no eran todos, eran los primogénitos. Si el ángel hubiera entrado en una casa sin sangre, ¿qué habría hecho? ¿Y qué hizo de hecho? Solo mató al primogénito, no mató a toda la familia, de manera que quienes efectivamente realmente fueron redimidos por la sangre del cordero fueron los primogénitos. Ellos fueron salvados, porque a ellos les fue perdonada la vida por la sangre. Entonces, ¿quiénes son los redimidos? Tipológicamente hablando, los primogénitos. Los que Dios efectivamente redimió esa noche fueron los primogénitos. Y mío, dice el Señor, es todo primogénito. ¿Por qué? Porque yo los redimí al precio de la sangre del cordero. Porque para que tú y yo fuésemos salvos, un cordero tuvo que morir. El cordero de Dios tuvo que ser sacrificado para que esa noche, figuradamente hablando, la noche de la muerte, solo uno muriera y todos nosotros fuésemos perdonados. Por eso somos suyos. Porque si no fuese por eso, todos estaríamos muertos. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dice, mío es todo, eres uno de los primogénitos, eres del Señor. Porque el Cordero de Dios fue sacrificado para que tú pudieses tener vida. Mío. Entonces el Señor está demandando algo. Porque si no, ¿dónde estaríamos, hermanos amados? Estaríamos muertos. Totalmente muertos, totalmente perdidos. No estaríamos vivos. Estaríamos condenados para siempre. Por eso dice el Señor, mío es todo mi primogénito. Ellos son míos. ¿Lo has visto así, hermano amado? ¿Has visto que eres del Señor, que le pertenece? Y por eso el Señor demanda esto. Por lo tanto, son míos. Y por eso les dice el Señor, denme los levitas, porque son míos. Yo herí a todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Pero ¿sabe para qué es eso? Porque aquí hay un intercambio maravilloso. La Escritura dice que los levitas son del Señor, totalmente suyos, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de repartir la tierra,
A los levitas no les tocó ni un solo pedacito de tierra. ¿Sabe por qué? Les tocó algo mucho mejor. Dios, ¿sabe lo que dijo el Señor? A los levitas yo no les he dado tierra, no les he dado herencia, porque yo, Jehová, soy su herencia. Sí, somos de Él, pero en esa misma medida en que somos totalmente suyos, Él es también totalmente nuestro. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro privilegio. Por eso le servimos, por eso nos consagramos a Él, por eso le damos nuestra vida completa a Él para servirle, porque Él dio su vida completamente por nosotros y a nosotros. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por este inmenso privilegio de ser llamados a un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios, comprado al precio de la sangre de tu Hijo, por aquel Cordero que fue inmolado por nosotros, cuya sangre nos rescató, nos redimió, nos preservó de la muerte que nos merecíamos todos nosotros, pero fuimos preservados, salvados de la muerte por la sangre de Cristo. Y de esa manera nos constituiste un reino de sacerdotes, la congregación de los primogénitos, tus sacerdotes que te pertenecen a ti y están destinados a servirte por toda la eternidad. Permítenos, Señor, en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, a su muerte, a su sacrificio, a toda esa obra perfecta de salvación, de redención, que nosotros respondamos consagrándonos completamente, consagrando nuestros oídos, consagrando nuestras manos, nuestros pies, la totalidad de nuestra vida, porque tuyos somos y fuimos creados y redimidos para ser tus siervos y tus sacerdotes. A ti nos consagramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.